Hola y bienvenidos. El episodio del día de hoy, discapacidad psicosocial, personas invisibles en un mundo visible. Antes de entrar de lleno al episodio del día de hoy, me gustaría explicar un poco sobre lo que es el tema de la salud mental. Quizás es algún concepto que ya hemos escuchado de manera muy coloquial entre amigos, en las noticias, incluso en las películas, ¿no? En estos medios donde nos estamos desenvolviendo, pero quizás nos hemos referido de manera incorrecta a ella. Quizás hemos escuchado la expresión de, es que ella va al loquero, o, ahí va el traumado o el trastornado. Sin embargo, eso va más allá de esos conceptos que son estigmatizantes. La OMS nos dice que es un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, sino es una amplia gama de actividades que directa o indirectamente afectan a la persona, sobre todo en su medio social. Más adelante tocaremos este tema de manera más extensa, así que por el momento les doy la palabra a mi compañera que nos dará mucha información. Ok, muchas gracias. Buenas tardes, días, noches. Desconocemos a qué hora esté escuchando este pequeño podcast, profe, pero esperamos que esté teniendo un bonito día y pues que nuestra información sea de su agrado, claro, para ponernos un maravilloso 10 a las 2. Los temas que les traemos el día de hoy son definición de la discapacidad psicosocial, qué condiciones incluye, cómo trabajar con pacientes que presentan esta condición o qué modificaciones podrían realizarse y algunos otros datos. Entonces, le cedo la palabra a mi compañera Ixchel Estefanía Murillo Bustos, que hace un momento, pues cordialmente nos dio la apertura del programa. Muchas gracias, Brittany. Vamos a empezar por la primera parte que vamos a hablar sobre lo que es la discapacidad psicosocial. En este apartado me gustó mucho incluir algunos conceptos diferentes, no solamente basarnos al aspecto que nos dicta la OMS, sino buscarlo más allá de no ver ese como concepto a veces tan cuadrado que a veces nos dicen algunas pues, instituciones, ¿no? El concepto que nos da la OMS sobre el tema de lo que es la discapacidad psicosocial lo define como las personas con diagnóstico de trastorno mental que han sufrido los efectos de factores sociales negativos, como el estigma, la discriminación y la exclusión. Es esa limitación de las personas que presentan disfunciones temporales o permanentes de alguna enfermedad mental que incapacita para llevar pues ese nivel de bienestar que hablamos sobre el concepto de salud mental. Por último, otro concepto que se me hizo muy importante incluir son las personas cuya condición de vida implica una alteración psicológica a causa de un trastorno mental y que al interactuar con diversas barreras se ve impedida su participación plena y efectiva en la sociedad. Aquí me gustaría hacer como un hincapié en que los tres conceptos hablan sobre factores sociales negativos y que no es la discapacidad como tal lo que vamos a ver aquí, sino cómo repercute el aspecto social y negativo de estos estigmas, de estos conceptos que les dije de el loco, el trastornado, ahí va el depresivo, ya te vas a deprimir, sino cómo todo eso, esta exclusión repercute en la persona. Y bueno, la discapacidad social, y aquí vamos a mencionar un poquito lo que vimos de nuestro tema del episodio, a pesar de que no es nueva y que ya es un concepto pues que ya se está usando desde hace mucho tiempo, es una de las más olvidadas y desatendidas y es considerada como invisible debido a que pues cómo la identificas, cómo la distinguís entre las otras, que no puedes ver a simple vista, pero la persona lo está viviendo. Si bien los conceptos que ya vimos, algunos parten desde un aspecto más médico y clínico, el incorporar y destacar las deficiencias que la sociedad realiza por esta desinformación se hace compatible con el modelo social de abordaje sobre el tema de la discapacidad, que es lo que buscamos, esa sensibilización y esa información que tanto a nivel social, familiar y a nivel hasta gobierno nos hace falta aprender a conocer. En la siguiente parte, mi compañera Brindy les hablará sobre cuáles son las herramientas y las acciones que necesitamos hacer al momento de tratar con una persona que padece de alguna situación de esta discapacidad. Muy interesante todo lo que nos compartes, Estefanía. Yo, la verdad, no tenía un concepto tan desarrollado de lo que era la discapacidad psicosocial. Entonces, yo les voy a hablar sobre qué condiciones incluye este tipo de discapacidad. Y como nos comentabas, la discapacidad psicosocial tiene que ver con el estigma, la discriminación y la exclusión que puede existir socialmente y sufrir una persona cuando es diagnosticada con un trastorno mental. Generalmente los trastornos más comunes que engloban este grupo son las personas con un trastorno ya sea de depresión, independientemente del tipo y del episodio, la gravedad del episodio que se esté viviendo,
algún tipo de trastorno de ansiedad, algún tipo de psicosis también, el trastorno bipolar, que recordemos, la bipolaridad no son cambios de humor erráticos durante el día con diversas emociones, eso estaría más relacionado a un trastorno limítrofe de la personalidad. Otro de los trastornos también podría ser la esquizofrenia o un trastorno esquizoafectivo, que pues es la combinación entre esquizofrenia, depresión y manía, algún trastorno dual, que es cuando existe un trastorno psiquiátrico en el individuo y un trastorno asociado a las adicciones, ya sea, por ejemplo, una persona que tiene un trastorno de personalidad más aparte adicción al juego, una persona que tiene trastorno bipolar más aparte adicción al alcoholismo o a la cocaína, o algún tipo de trastorno de depresión y adicción a internet, a pornografía o a marihuana. Realmente las combinaciones son muy extensas. Especialmente creo que este último trastorno es uno de los más estigmatizados, sin ningún tipo de filtro, a diferencia de los anteriores. Creo que por las patologías, cualquier trastorno que vaya de la mano con las adicciones o el uso de sustancias difícilmente logra verse como una verdadera enfermedad, que vaya, lo es. Y generalmente las personas lo juzgan con una facilidad enorme, con muchísima devaluación de por medio. Otra forma de identificar o de visibilizar podría ser a través de los siguientes ejemplos, ya sea con personas que son usuarios de servicios de la salud mental, personas que se les niegue el acceso a un trabajo por presentar algún trastorno mental, o pongámoslo en un ejemplo más claro, un estudiante específicamente que es expulsado de su facultad o de su escuela por presentar algún tipo de enfermedad mental, y entonces pues podríamos decir y señalar que se le está negando su derecho a la educación. Personas que experimentan o han experimentado algún tipo de crisis o una situación compleja de salud mental de forma pública, sobre todo cuando no existe una justificación. Claro, no es lo mismo que, por ejemplo, una compañera de la escuela tenga una crisis a media clase porque le marcaron y falleció algún familiar cercano, a que una persona presente una situación de crisis y no tenga ninguna motivación, entre comillas, suficiente, ¿no? Cuando se niega también algún tipo de medicamento o en algún proceso jurídico, que habrá un ejemplo más claro más adelante por mi compañera. Entonces, ¿cómo trabajaríamos con un paciente que tenga esta condición, o qué modificaciones consideramos nosotras necesarias para hacer en nuestra práctica? Creo que nosotras, Ixchel, como futuras psicólogas, y realmente creo que para todos los psicólogos del mundo, este tema es una de las bases directas de nuestro trabajo, es algo que forma parte del por qué siquiera la psicología existe. Entonces, a mi parecer, la mejor forma de que esto funcione sería impulsando y expandiendo las redes de educación, de información, de salud mental, para lograr romper con todos esos estereotipos que a final de cuentas pues son el resultado de una sociedad, de una cultura ignorante, desinformada, y esto sin ánimos de ofender absolutamente a nadie. Todos estamos aprendiendo, la salud mental es un tema relativamente nuevo, pero que afortunadamente ha logrado integrarse muy bien en los últimos años, y creo que nuestra tarea como psicólogos es seguir manteniendo todas estas oportunidades de crecimiento en cuanto a la información de salud mental y concientizando a nuestra sociedad. No sé qué opines, Ixchel, o si hay algunas herramientas que nos puedas compartir para expandir un poquito más esta información. Muchas gracias, Brigi. La verdad, eso que dices es muy importante porque realmente muchos desconocemos o a veces tendemos a invalidar eso, por esos temas que dijiste de ejemplo sobre el chico en la escuela, cuestiones legales. Aquí antes de entrar de lleno al tema de lo de las herramientas, sí me gustaría hacer como un hincapié con el aspecto legal, sobre estas personas que cursa. Es muy difícil porque hace algunos años, como en el 2012, fue modificada una ley para lo que es su validad, perdón, su validez jurídica. Pues estas personas inclusive carecían de ello, carecían de voz. Eran personas que, si se les consideraba con alguna patología mental, eran personas que no tenían la misma validez jurídica y peso legal que una persona que, entre comillas, vamos a decir normal. Que una de las cosas que me gustaría aclarar aquí, que referirse a las personas sin discapacidad debe usarse como un término personas sin discapacidad, no como normal. Pues este concepto denota la normalidad como un parámetro, que es lo que hablamos, ¿no? De lo que es adecuado, de lo que es correcto, y la persona que se sale de ese esquema
pues es anormal. Y lo que buscamos aquí es incluir y no excluir. Entonces, hay muchísimos casos, nos falta muchísima información, muchísimas reformas de leyes, interpretativas, cambiar conceptos y como lo hemos visto con nuestra maestra, pues son temas que van a ir evolucionando. Por lo tanto, las herramientas podrán considerarse un poquito básicas quizás, pero ya cuando los pones en un campo de acción son muy importantes y recordemos que pues cada caso es único. Hay que procurar al momento de estarnos dirigiendo con las personas de usar un lenguaje claro y sencillo. Pasa que a veces cuando vamos, no sé, a consulta médica, pues el médico nos dice, pues tienes esto y esto y esto y esto es debido a esto y tú te quedas así como, ay, pero pues yo no soy médico, ¿no? O sea, ¿cómo me lo puedes decir de tal forma que yo lo pueda entender? Porque me hiciste más bolas. Entonces tenemos que procurar, obviamente, escoger bien las palabras que vamos a referirnos a la persona al momento de estarlas tratando, tener que también brindarles ese tiempo suficiente para que la persona exprese sus ideas. Recordamos que pues son personas que ya se sienten invisibilizados, que no comprenden sus emociones, porque estamos hablando que es algo que no, pues, no se ve, pues darles este paso, esta apertura para que expresen todo lo que es sus emociones en este proceso, pues hacer pausas, realizar reuniones, para que pues esta secuencia que le demos de seguimiento al tratamiento. Y obviamente permitir, en dado caso que se requiera, pues estamos hablando otra vez un poquito de tintes legales, ¿no? Estamos hablando que si es un menor de edad y esta persona solicita estar acompañada de sus tutores o de alguien que le genere confianza, pues obviamente vamos a dar ese apoyo si se requiere. Podemos hacer preguntas cortas para confirmar que la persona entendió. Esto es muy importante porque voy al punto 1. Entonces yo puedo hablar con la persona y ya cuando termino puede que la persona ni siquiera me haya entendido nada, no haya sido nutritivo todo este proceso y que haya quedado igual, ¿no? Entonces es muy importante saber que estamos siendo claros y que la persona entendió todo lo que llevamos en la sesión, todo lo que dijimos, es desarrollar esta empatía. Y pues recordemos también otro tema, se me hizo muy interesante. A veces solemos confundir mucho la simpatía y la empatía. Nosotros como psicólogos vamos a desarrollar lo que es la empatía y erróneamente a veces creemos que es este concepto de poner como, ay, es que a mí me pasó algo similar, como que lo entiendo, ¿no? Y cuando realmente hacemos ese tipo de acciones, estamos poniendo nuestra experiencia personal en la de la otra persona y creemos que la comprendemos. Cuando no es así, un psicólogo cuando genera esa empatía es como hacer ese vínculo con el paciente, decir, yo no sé lo que estás pasando, pero pues lo vamos a trabajar, puedo comprender lo que estás sufriendo y pues vamos a ayudar a nuestro paciente, a nuestros futuros pacientes, pues a llegar a pues ese bienestar que hablamos desde un principio, ese bienestar de salud. Y una de las cosas que me gustaría aclarar es que pues dentro de las páginas que nos ofrece el gobierno hay un montón de información si nos tomamos el tiempo de dedicarle una media hora, incluso unos 10 minutos que busques en internet, todos los centros de ayuda que existen, todos los programas que realmente existen, yo no lo sabía. Estamos hablando otras bambalinas con Britney sobre realmente la poca difusión de cosas que ya están, ¿no? Estamos quejándonos a veces de que, hey, es que no hacen nada, es que no vemos nada, cuando las cosas ahí están, pero la gente no lo sabe. Entonces, igual, si les interesa o ahí con la profesora vamos a dejar unos links sobre centros de ayuda de salud mental donde pueden encontrar mucha información. Excelente la información que nos brinda, Sichel. Es muy, muy importante que veamos todo esto, no únicamente en nuestras áreas de vida, sino también en los aspectos legales que son tan, tan importantes y que a veces se les es negado a estas personas de forma totalmente injusta. ¿Hay alguna otra información que consideres relevante o que te gustaría compartir para retroalimentar este episodio? Sí, de hecho, traigo una información que me gustaría compartir con todas las personas que nos están escuchando. Es sobre algunas instituciones que, como les dije hace ratito, hay muchas cosas que desconocemos, que ya existen y que es importante que las personas que ahora que se están formando como psicólogos o a las personas que nos lleguen a escuchar con este episodio sepan dónde acudir en dado caso de, ¿no? Y bueno, la institución del CONADIS, que es el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, tiene como un objeto establecer la política pública para las personas con discapacidad, así como promover sus derechos humanos, su plena inclusión y su participación en todos los ámbitos de la vida. Es por eso que les decía que esto va más allá de algo como lo menciona la OMS, ¿no? De algo orgánico, algo mental,
una enfermedad, sino va más allá de cómo esto repercute en todas las áreas de la vida de la persona. Para concluir, me gustaría compartirles un caso de estudio que me tomé la molestia de buscar del INEGI sobre el aspecto de las personas con discapacidad. Si bien el problema medular de esto es que el estudio se centra otra vez a discapacidades motrices, visuales, auditivas, pero la discapacidad psicosocial ni siquiera es tomada en cuenta. ¿Y qué es lo que trae? Volvemos al punto esencial, invisibiliza a esas personas que existen, que están ahí, que están padeciendo esta segregación, esa exclusión social y no son tomadas en cuenta. Pero lo interesante de todo esto es que durante la pandemia, obviamente todos estos picos de ansiedad, todo lo que nos mencionó Britney de estos trastornos mentales que pudieron haber sido desatados por el tema de la pandemia, tuvimos una alza en el 2020 de suicidios registrados. Y recordemos que pues también está la cifra negra, que es aquella que no es registrada, que la persona, hablando un poquito en temas de denuncia, no se registra. Entonces estamos hablando que va más allá de cuál es el número real, ¿no? A final de cuentas este dato se arrojó por la estadística que marcó el INEGI, pero puede ver más. También se hizo un estudio sobre integrantes del hogar de 12 años en adelante con sentimientos de depresión. Lo interesante de este estudio es que arrojó que el 66.9% de las personas afirmaba no haberse sentido deprimido, mientras que un 32.5% sí había afirmado que se había sentido depresión y pues un porcentaje menor de 0.6% pues no sabe. Pero ¿qué pasó cuando el INEGI les preguntó en cuestión de frecuencia? ¿Qué tan triste te has sentido? Y la gráfica cambió abismalmente, ya que el 66.9% confirmó que algunas veces en el año fueron con sentimientos de ansiedad o depresión de manera semanal, diario y mensual. ¿Eso qué quiere decir? Que aparte de que nos falta mucho psicoeducar, ¿cuántas personas actualmente no tendrán alguna discapacidad psicosocial y que no la sepamos? ¿Cuántas personas estén pasando esto que se sientan incomprendidas? ¿Cuántas personas están invalidando sus emociones porque consideran que no son lo suficientemente importantes? Y recordemos lo que nos mencionó Britney. Hay algunas enfermedades como la depresión que pueden ser episódicas de una duración de una semana, o los episodios de manía, hipomanía, que pueden ser breves o no, y aún así se consideran dentro del marco de la discapacidad psicosocial, pero no lo sabemos. Entonces, ya para concluir, Britney, tú también trajiste algunos datos que te gustaría incluir en este episodio. Muchas gracias, Itcher, por compartirnos tu investigación. Los datos en números son sumamente importantes para comenzar pues planes de acción, de integración por parte del Estado para pues lograr un cambio, ¿no? En todos estos temas. Yo únicamente quisiera señalar dos cosas. La primera es que hay que puntualizar que la discapacidad psicosocial, más que tratarse de una situación con el paciente, es algo que se trabaja dentro del entorno en las personas con discapacidad psicosocial. Entonces, más que intentar buscar herramientas para el paciente en sí, hay que buscar estas herramientas para los que rodean al paciente y poder que éstas pues terminen, ¿no? Terminen con lo que vendría siendo la discapacidad psicosocial. También recordarles que el Día Mundial de la Salud Mental se conmemora todos los 10 de octubre, que pues justamente es una campaña que busca centrar la atención mundial en la identificación, el tratamiento y la prevención de cualquier trastorno emocional o de conducta. Y aunque no es necesario pues que lleguemos a esta fecha, ¿no? Para reeducarnos sobre la salud mental, generalmente estos días son de mucha distribución de contenido, entonces son excelentes para que aprendamos del tema y podamos integrarnos un poquito más, ¿no? A lo que pues sería todo este tema de la salud mental. Eso sería todo por nuestra parte. No sé si gustes despedirte, Ixchel. Bueno, muchísimas gracias por escucharnos en el episodio del día de hoy en discapacidad psicosocial en personas invisibles en un mundo visible. Nos queda muchísimo trabajo como futuros psicólogos y es muy importante que estos temas que cada ratito se están actualizando, que el tema de discapacidad no es un concepto único, sino que va evolucionando a través del tiempo y de las necesidades culturales y contextuales de las personas. Es muy importante que sigamos capacitándonos
Y no nada más a nosotros como personas en el sector salud, ¿no? Que como psicólogos estamos muy de la mano, sino también a la sociedad, porque es muy importante que como vimos en toda esta información que le compartimos, todo esto impacta directamente en el individuo que está sintiendo, el individuo que está sufriendo y pues nosotros no lo sabemos, nosotros tendemos a señalar y criticar cuando nos ocupamos de tener un momento y ponernos a pensar un poquito en toda esta información que les acabamos de dar y pues no quedarnos con esto, ¿no? Los invitamos a que sigan informándose, la verdad hay un montón de material respecto a eso, los invito a revisar las páginas de gobierno sobre los programas actualmente que existen, la línea de la ayuda, las casas de medio camino, que son centros o es una nueva alternativa que lleva años trabajándose sobre evitar el encerramiento psiquiátrico que a final de cuentas estás aislando a la persona, sino son estos nuevos programas que revolucionan para la inclusión, que es lo que estamos buscando. Y pues de mi parte sería todo. Muchísimas gracias. No sé si Britney quieras decir algo más. Ya para finalizar, la mayoría de nuestra información fue del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad al 11 de octubre del 2016 con el título Salud Mental y Discapacidad Psicosocial del Gobierno de México. Entre otras vertientes de la información fue nuestra experiencia como estudiante de psicología. Ya casi estamos por egresar, entonces pues hemos almacenado bastante información a lo largo de nuestra carrera. Hay que recordar también que pues el cambio empieza primero por uno. Para poder que todo esto avance, pues tenemos que tomar responsabilidad social al respecto. Somos seres coexistentes y una vez que nos responsabilicemos socialmente, pues podremos formar un futuro con una sociedad más segura y próspera, absolutamente para todos. Eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias por escucharnos.